cuatro áreas como de evangelización y de configuración religiosa. La primera es el norte grande. El norte grande chileno, especialmente en la meseta andina, fue un área de evangelización aymara, esencialmente. Es un área de evangelización muy antigua, que data de 400, 500 años, hecha por misioneros franciscanos y jesuitas, que son los responsables, por decir así, del catolicismo quechua aymara, tanto en el lado peruano-boliviano como en el lado chileno. El norte grande no fue chileno, como ustedes saben, hasta hace muy poco. Y religiosamente siempre cayó bajo la influencia de la evangelización quechua aymara, digamos, que tenía su sede en el virreinato de Lima, en fin. Piense usted que la Tirana, por ejemplo, la Tirana está, como ustedes saben, venera a la Virgen del Carmen, la advocación del Carmen. Y la morena de la Tirana es la Virgen del Carmen. Pero eso data de 100 años, 120 años atrás, en el esfuerzo justamente por chilenizar la devoción mariana en el norte grande. Entonces se construye o se cambia la advocación de la Virgen de la Tirana y se la hace de la Virgen del Carmen, que es la Virgen del ejército chileno, ¿no? Ahí hubo claramente un intento de nacionalizar la experiencia religiosa del norte chileno. La religiosidad aymara, la evangelización aymara tiene como foco o como éxito, como resultado, lo que se llama el culto a los santos patronos, el culto patronal, las devociones patronales. Los misioneros consiguieron instalar en cada villorrio indígena, en cada aldea, una iglesia. Y en esa iglesia, esa iglesia opera no como templo sacramental, sino básicamente como un pequeño santuario donde se venera un santo. Entonces uno ve todas las pequeñas iglesitas del norte chileno, y todas ellas son, incluso todavía, lugares donde se venera a un santo patrono. Y entonces uno va al norte y en Toconce, en cualquier pueblito chico, va a encontrar una fiesta patronal de un santo patrono. Usualmente la iglesia permanecía desierta todo el año, no había un cura residente, pero en el momento de la conmemoración del santo, ahí aparecía el sacerdote y organizaba, junto con la gente del pueblo, o la gente del pueblo sola, a veces sin sacerdote, su propia fiesta patronal. Esa tradición todavía permanece incluso en pueblitos que hoy están prácticamente abandonados, pero la gente retorna el día en que se conmemora el santo y organiza la fiesta. Son pequeños pueblos hoy día, aldeas donde viven los más viejos, en fin. Eso permanece, llamémosle así, una religiosidad de santuario. Es bien importante porque la religiosidad aymara, o quechua aymara en general, sacraliza los cerros, la naturaleza, ¿no? La tierra, los cerros en particular.
Y una gran contradicción fue dónde se instalaban los cementerios. Y los curas católicos insistían en que el cementerio tenía que ir al lado de la parroquia, del templo justamente, y enterrar a los muertos ahí, a la iglesia, como es la tradición cristiana. Y la gente decía, por ningún motivo el cementerio tiene que estar lejos, en los cerros. Y los cerros tienen entonces esa dimensión de lo sagrado, porque entre otras cosas están los ancestros, los antepasados, los huesos de los padres, digamos. ¿Eh? Y hubo toda una lucha entre que se expresaba dónde instalamos el cementerio. Y como ustedes saben, toda la evangelización altoandina fue básicamente combatir lo que se llamaba la huaca, la veneración de los lugares sagrados que están en los cerros, cerros desnudos, a veces sin vegetación, sin nada. Entonces, bueno, sin embargo, la evangelización católica fue muy eficaz. Yo no digo que haya desaparecido completamente la veneración de la naturaleza y de los ancestros, probablemente en la religiosidad. Pero lo que uno ve en el norte chileno es una religiosidad de santuario muy viva, muy fuerte, muy potente, a tal extremo potente que, como ustedes deben saber, la zona de penetración evangélica más baja del país, donde menos han tenido éxito los evangélicos en el norte chileno, sobre todo en las dos provincias del norte. Y lo que detiene al evangelismo, al progreso evangélico, es, creo yo, la importancia de los grandes santuarios, que después se trasladaron, ¿no es cierto?, hacia la costa, y que hoy día constituyen tradiciones importantes. Las Peñas en Arica, que es el santuario más indígena que tenemos, quizá más aymara, de mucha influencia boliviana. Después tenemos la Tirana, que agarra todo lo que es la conurbación Iquique, Tocopilla, que es también un santuario bien particular, y el otro grande es Aiquina, que está ahí al lado de Calama, y que agarra Antofagasta, Calama, digamos. Grandes santuarios, y son santuarios de baile, de los pocos santuarios de baile que van quedando en nuestro país, están todos ahí en el norte grande, y que básicamente traen a la tradición carnavalesca boliviana, digamos. Es decir, el baile religioso del altiplano. Ustedes conocen, con colorido y con diablada, que ese es el punto central del baile carnavalesco. El bailarín mayor que ocupa máscara, y en particular la máscara del diablo, y representa algo, algo originario, cósmico, primordial. Los curas, si ustedes van a Andacollo, que todavía es un santuario de baile, y que agarra la conurbación Serena Coquimbo, ese es un santuario, voy a decirlo al tiro, mucho más mediado eclesiásticamente, o sea, con mayor control del sacerdote. Los santuarios del norte tienen muy poca mediación sacerdotal. Y casi todos son santuarios sin sacerdote residente. En La Tirana no vive ningún cura, no hay nadie. Y un pueblito de unas cientos de personas que se activa para la fiesta
de La Morena en julio y punto. ¿Ah? Entonces son santuarios con muy poca mediación sacerdotal. Que ha ido creciendo en las últimas décadas, pero originalmente no había ninguna. Y la fiesta era enteramente autoorganizada por los devotos, sin la ayuda de ningún sacerdote, ni de ninguna parroquia, ni nada que se le parezca. Era una tradición familiar de determinadas familias que organizaban la fiesta. Y lo propio de la mediación sacerdotal en las fiestas es la prohibición de usar máscara. Los curas dicen, baile todo lo que quiera, pero no usa máscara. Y en Andacollo no se usa máscara. En cambio, en el Norte Grande se baila con máscara. Y la máscara fue como esa prueba de la influencia sacerdotal sobre las fiestas religiosas. Entonces, en el Norte Grande prevalece esta tradición, la tradición de piedad de santuario en todo su esplendor, con muy poca mediación sacerdotal, con mucha influencia, diríamos nosotros, boliviana, o sea, aymara, del carnaval boliviano, del carnavalesca, digamos. El baile con trajes coloridos, hoy día con banda de bronce y percusión a todo chancho. Si ustedes han ido a La Tirana, es impresionante porque son bailes muy vistosos y extremadamente coloridos y ruidosos. ¿Eh? Después tenemos la zona central de Chile. La zona central de Chile es una zona que a nosotros nos resulta más familiar porque ha sido siempre una zona de evangelización sacerdotal, llamémosle así, mucho más intensa. Y por ende es una zona donde la religiosidad popular tiende a opacarse, no a desaparecer completamente. Andacollo es todavía un santuario de baile, el último que uno encuentra en este país, si ven del norte hacia el sur. Y originalmente Andacollo es una ciudad con 10.000, 12.000 habitantes y con sacerdotes residentes. Y es un santuario mucho más controlado sacerdotalmente, ¿no? Como ya les dije. Y no obstante tuvo históricamente el baile chino. El baile chino es una tradición muy antigua, una expresión de religiosidad popular que está desapareciendo casi por completo, y que tiene todavía algunas expresiones muy locales, en pequeños pueblitos de la cuarta región, de la quinta región incluso, de las caletas antiguamente, que siguen la lógica del baile religioso dedicado a María o a un santo patronal, ¿no? Casi extinguiéndose. Un baile muy singular, declarado patrimonio nacional, intangible, patrimonio intangible, porque es un baile muy antiguo y muy particular, con pífanos y con pandereta, y que hoy día uno ve, yo en los santuarios de baile, no tiene ninguna posibilidad de competirle a la banda de bronce y los cabros tocando trompetas y percusiones a todo chancho, digamos. ¿Ah? Es un baile que queda como opacado por la tradición nortina. Entonces uno va a Andacollo, donde se enfrentan estos dos bailes, el chino, puros viejos, que bailan a la usanza tradicional, y la banda nortina, el baile nortino.
y chocan unos con otros. Bien interesante ese fenómeno. Pero más allá de la religiosidad popular, en el centro, están los grandes santuarios de peregrinación. Y Lobazque es el más grande, el más importante. Religiosidad demanda. Y la devoción clásica a la Virgen, del devoto que va a agradecerle un favor concedido. Que sigue siendo el mecanismo básico de la religiosidad popular nuestra. Muy fuerte en la zona central. El peregrino que camina y paga su manda puntualmente por un favor concedido por la Virgen. La Purísima, en el caso de Lobazque, que es de lejos el santuario de peregrinación más importante que tiene este país. Andacollo también tiene una ruta peregrina y una ruta de esfuerzo porque se sube a 2000 metros. Entonces uno ve a los peregrinos subiendo por la quebrada, horas y horas caminando. Santa Rosa de Pelequén todavía tiene una ruta peregrina que va por el costado de la carretera, y Yumbel ha perdido su ruta peregrina. Hasta ahí llegan los santuarios chilenos, hasta Yumbel, que es un santuario dedicado a San Sebastián, y que agarra la conurbación Concepción, Talcahuano, Chillán, Los Ángeles, o sea, al norte del Biobío. Y aquí están, en la zona central, los grandes santuarios de peregrinación, vinculados a las grandes ciudades, con religiosidad de manda, que todavía es muy, muy importante entre nosotros. Pero en general son santuarios y religiosidad mucho más mediada por sacerdotes, y es donde hay religiosidad que llamamos nosotros de templo, de gente que va a misa regularmente. Después viene una tercera área, que es el área mapuche. Los mapuches fueron evangelizados por jesuitas en el siglo XVI y XVII prácticamente sin ningún éxito. Y cuando se estabiliza la frontera en el Biobío, las misiones desaparecieron, después expulsaron a los jesuitas. Y la evangelización, por ende, efectiva del pueblo mapuche es obra de misioneros capuchinos italianos que llegan a mediados del siglo XIX, y luego capuchinos alemanes que llegan hacia el final del siglo y que son los responsables de la misión en el Gualmapu, digámoslo así, durante todo este siglo, el siglo pasado. Capuchinos, o sea, franciscanos de estricta observancia, franciscanos reformados, digamos. Esos misioneros con los alemanes con las barbas largas. Y bueno, la evangelización capuchina fue sobre todo sacramental. Como ustedes saben, hay dos maneras de misionar, de evangelizar, dos modelos. Está el modelo rotativo. El misionero va hacia donde están los indígenas y entonces hace su recorrido, como sucedió en el norte. El misionero iba aldea por aldea, villorrio por villorrio, y recorría. Él giraba, él hacía la tournée, digamos. Y está el misionero, la misión reduccional, que es el misionero el que se establece. Pone su iglesia y espera que los indígenas lleguen. Entonces les ofrece
oportunidades de trabajo, campos de labranza, talleres de artes manuales, y entonces el misionero empieza a atraer a población indígena que comienza a instalarse alrededor de la misión. Ese método reduccional es el que usaron los capuchinos en la Araucanía. En cambio, los salesianos, que misionan en la Patagonia, básicamente entre pueblos nómades, iban siguiendo a los indígenas. Y esa misión, la capuchina, fue más bien una misión con el catecismo en la mano. Civilizatoria, básicamente se les enseñaba, se armaba una escuelita y se les trataba de enseñar a leer y a escribir a los hijos de los caciques, de los loncos. Entonces la escuela juega un rol muy importante. Y catecismo en la mano. Y por ende, lo que interviene en la evangelización católica son sobre todo los ritos de pasaje, los sacramentos, el bautismo, el matrimonio y el funeral. Y lo que hoy día uno encuentra de católico en el pueblo mapuche, si uno pregunta hoy día cuánto catolicismo hay entre las personas que se identifican como mapuche, es como el 60%. Entonces, el otro 30% es evangélico. Lo que uno encuentra cristianizado son los viejos rituales asociados al nacimiento, al bautismo, al matrimonio, más o menos, y sobre todo a la muerte, al entierro. Típica expresión de una evangelización sacramental, ¿no? Porque ahí están los sacramentos católicos más relevantes. Los ritos de pasaje, ¿no? Los que marcan la transición de un estado a otro estado, en fin. Sin embargo, sobrevivieron en el mundo indígena dos cosas, el guillatú y el rito de sanación, el machito, el namache. Y esas dos cosas no fueron tocadas, sino indirectamente, tangencialmente. Los misioneros no eran especialmente, en general les cargaba el guillatú, porque terminaban en borrachera y en pelea, y toleraban mal a la machi, pero no le hicieron gran pelea. Porque el catolicismo no... Lo que es característico del Gualmapu es que no hay santuario. No hay ningún santuario mariano importante. Del Biobío al sur se acabaron los santuarios. Reaparecen en Chiloé recién. Pero en toda la Araucanía no hay un solo santuario relevante. Entonces, el rito de sanación, porque recuerden que la gente va a los santuarios a pedir por su salud, usualmente que le han recobrado la salud. Por ende, detrás de la lógica de la piedad del santuario, la salud es la cuestión capital. Donde no hay santuario, sobrevivió el rito de sanación indígena, que es la mache. La mache es chamanismo, mapuche. El chamanismo es una práctica ancestral de casi todos los pueblos indígenas. La cura chamánica característica, está descrita en muchísimas partes, no solo en el mundo indígena nuestro. Todos los pueblos indígenas han tenido un médico, una médica, un curandero, una curandera. Lo propio del chamanismo es el éxtasis religioso en que cae el médico, la machi.
es una cura extática. La persona va, visita a un enfermo, generalmente rodeada de gente, la cura es pública, no es un asunto privado, es un rito de sanación al que asiste la comunidad, y la técnica de sanación pasa porque la machi, la curandera, el médico, cae en un estado de éxtasis religioso, en trance, y en un estado de locura, pasajero, claro, que básicamente es el instrumento básico de sanación. A través del éxtasis religioso, la machi acredita su contacto con el mundo sobrenatural y su capacidad, por ende, taumatúrgica, es decir, su capacidad de curar. Bueno, no voy a entrar en detalles sobre la técnica chamánica, pero es característica, incluye sobre todo lo que se llama la sabiduría del árbol. Todos los chamanes, o casi todos los chamanes, ocupan el símbolo del árbol, que es lo que contacta hacia arriba, hacia el mundo de los espíritus, ¿eh? Y es como el vehículo a través del cual el curandero puede representar su contacto con el mundo de más allá. En el caso de nuestras machi, como ustedes saben, ellos usan el canelo, el árbol del canelo, el tronco del canelo, y esculpen una escalera. Y todo el ritual de sanación se construye, ella va con su tronco, con su rewe, y ella sube y baja y sube y baja y baila y cae en un trance, ¿no? Que genera una situación favorable a la sanación. Esa costumbre, ese rito de sanación sobrevivió a la evangelización católica. Y está relativamente vivo en el campo indígena. Es interesante como fenómeno, a pesar de la medicina moderna y a pesar de la eficacia terapéutica también de las pequeñas comunidades evangélicas, las pequeñas iglesitas evangélicas que son muy frecuentes en territorio indígena y muy activas, también tienen, como ustedes saben, un rito de sanación. Solo que en el caso evangélico es la comunidad la que cae en un estado extático, tocada por el espíritu. La gente empieza a hablar en lengua, a agitarse y a tocarse mutuamente porque es por tocación, se sana por tocación de mano. Entonces, los evangélicos están muy bien acreditados como una comunidad que sana, mucho más que los católicos, que no tienen un rito de sanación potente, salvo la piedad de santuario. Pedirle a la Virgen por tu salud y agradecer cuando te la concede. Entonces, si tú no tienes santuarios católicos, lo que sucede es que la machi está ahí, porque cuando tienes una dolencia y una enfermedad, tú recurres a ella, o bien te vas a una pequeña iglesita evangélica, donde sobre todo te enseñan y a desintoxicarte del alcohol. Y te ayudan a ese proceso terapéutico. El Guillatún también sobrevivió, a pesar de la oposición misionera. Y sobrevivió porque es una fiesta comunitaria relativamente importante. En su origen, el Guillatún es un rito de propiciación, un rito agrario, en que se le pide, y se le pide fertilidad a la tierra y se agradece por los dones de la... El cristianismo en general no tiene un rito agrario importante,
es una religión muy poco natural, que no le pide ni agradece nada a la naturaleza, porque es una religión de un Dios personal, y entonces siempre ha sido una religión sin un rito agrario importante, no es una religión de la tierra. Y los pueblos indígenas, muchos de ellos tienen, sin embargo, un rito agrario importante, ¿no? Donde el guillatún, bueno, es bien compleja la técnica del guillatún. Se utiliza también como un rito de comunidad, de comunión. Es un rito en el cual se juntan dos mitades, dos grupos, dos partes, e intercambian. Y por ende es un rito de unidad cultural muy fuerte. Y bueno, y es un rito organizado en torno a lo que se llama rewe, que es como el lugar sagrado, el espacio sagrado donde se hace el guillatún, o bien el altar donde se sacrifican animales, ¿eh? Es un ritual sacrificial. Donde se sacrifican animales domésticos. Muy característico, todas las culturas agrarias tienen un rito sacrificial. Eso sobrevivió. O sea, no sé bien por qué, pero sobrevivió. Y yo diría hasta ahí, todos los ritos de pasaje están súper cristianizados. Y un mapuche se entierra bajo el rito católico sin problema. Eventualmente bautiza a sus hijos de esa manera. En fin. Y por último hay una cuarta área, pero que casi no vale la pena mencionar, que es la área Patagonia. La Patagonia fue una zona de evangelización salesiana, siglo XIX también, contemporánea de los capuchinos. Mientras los capuchinos se metían en Chile, en el Gualmapu chileno, los salesianos, alentados por Don Bosco, se metían en Argentina, en la Patagonia argentina. Y ellos evangelizan la zona mapuche argentina, del lado argentino, de donde viene Seferino Namuncurá, el beato mapuche salesiano, un chiquillo joven. No sé si han escuchado hablar de Seferino, chiquillo que muere a los 19 años como Domingo Sabio, y era un joven educado por Salesiano, que muere de tuberculosis, pero que además era el hijo de Manuel Namuncurá, un gran cacique, un gran lonco de la resistencia, y nieto de Carfurá, que también fueron grandes líderes indígenas, ¿no? El linaje Namuncurá, todavía hasta el día de hoy. Nosotros tuvimos un líder también indígena, Domingo Namuncurá. Es un gran linaje indígena, ¿no? Eso es salesiano. Y los salesianos llegan hasta Tierra del Fuego. Y llegan hasta la Tierra del Fuego chileno-argentina. Y son responsables de la última evangelización, digámoslo así, de los grupos, de las etnias de Tierra del Fuego, que son básicamente etnias extintas hoy día, ¿no? Que son los grupos canoeros, acuáticos, básicamente Cahuéscar y Yamana y Yagán, gente que vivía del marisco y del pescado de orilla, que vivía en canoa, que fueron en realidad misionados, los Yamana, por misiones anglicanas. Y solo en el siglo XX llegaron los salesianos por el norte. Bueno, y ahí no hubo caso. Eran grupos muy débiles. Después están los grupos de tierra interior, básicamente los Selknam, que vivían de la casa del guanaco. Todavía hoy, si usted va a la Patagonia, puede ver guanaco en Tierra del Fuego, se cazaban guanaco.
no resistieron, eran grupos muy débiles y no resistieron el impacto de la colonización, de la colonización. Y hoy día son prácticamente grupos extintos sin ninguna... Han perdido la lengua, acaba de morir la señora Calderón, que era la última cahuéscar que hablaba algo de la lengua. De eso no queda nada, lo que queda es la presencia salesiana en todo el Tierra del Fuego, que es bien importante, pero las misiones ya no quedan, no hay nada de eso. Entonces uno puede ver cómo hay zonas de evangelización que fueron diferentes, que adoptaron patrones, que tuvieron éxitos diferentes, y detrás del tejido católico uno puede ver harta interculturalidad, diría yo. Si uno va a la Tirana, uno tiene una experiencia intercultural, ve algo que no te es inmediatamente evidente, ni inteligible de buena primera. Entonces es interesante notar que puede ser hipercatólica la piedad popular y esas expresiones de piedad popular, pero son muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Entonces uno tiene realmente una experiencia intercultural. Y desde luego si uno va a un Guillatún, por de pronto, tiene... Entonces lo que quiero decir es que hay harta interculturalidad después de todo, en nuestra matriz religiosa. Y no debiéramos ignorar ese hecho, creo. Eso.